Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y en esta ocasión traigo un análisis, una reacción a una canción que acaba de salir hace muy poquito de Chanel, el nuevo single de Chanel, que se llama Toque y que va a acompañar nada más ni nada menos que a La Roja en el Mundial de Qatar. Así que este análisis lo vamos a hacer como siempre en este canal, atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Vamos allá. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Gol! Llegó la mami. Se empieza este videoclip con unos jóvenes jugando como a un videojuego de fútbol o algo así en un descampado, y en ese mismo descampado aparece Chanel con un look así urbano pero muy personal y nos dice: llegó la mami. Esto ya se ha convertido en su seña de identidad, es como su firma, y nos firma antes de empezar, dice: ya estoy aquí, vamos allá. Y dice, es un nombre que también es algo bastante típico en las canciones de hoy en día, que o al principio o al final se dice el nombre de los artistas. Vamos a ver cómo sigue esto. Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede costear. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar. Subo como ascensor, bronceadita en el sol, en la disco sudor. La canción tiene un ritmo de música urbana, de reggaetón, de trap, te hace ir caminando hacia adelante, y eso es lo que está haciendo ella, caminar hacia adelante, y vemos cómo la gente que está por ahí la va mirando así como con envidia, ¿no? Como con miradas así de mira esta, pero ella va consciente de lo que desprende y de lo que está consiguiendo y va con esa seguridad y va hacia adelante. Yo humo mucho casi en el mall y me están metiendo el gol, despegando todas como un avión. Out of control is an emergency, so drop it low and papi, put it on me. I'll be ready para dejarlo caer una vez y otra vez y otra vez. En este trozo vemos como referencias al fútbol, referencias también un poco al mundo LGTBI y un poco diversidad, ¿no? Y ella se mete en un arrebato en ese coche que hay ahí en el descampado. Vamos a ver qué pasa ahora. Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy amando, papi, no te equivoques. Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Aquí vemos ya un cambio de localización, ya se ve como una coreografía, la ropa es como más de baile. Me recuerda un poco a Rosalía en los primeros tiempos. Es otra estética, están como en un garaje de, no sé, están como un edificio que me da a entender como si fuera un garaje. Y esta parte que es como el estribillo, donde dice toque, toque, que toque es el loop, el gancho de la canción, que es el nombre de la canción, y se está repitiendo aquí en el estribillo. Pues este estribillo tiene la característica de los estribillos, las tendencias que están entrando desde hace poco, ¿no? Antes un estribillo llegaba y explotaba y se hacía como más grande y subía, y ahora tiene la tendencia los estribillos a ir como para abajo, como a que se para y como que ¡pum!, se cae. Es otra manera de romper el patrón y la inercia que lleva la canción. En vez de subirlo para arriba y explotarlo, es como se desprende hacia abajo, y es otra manera que está muy en tendencia ahora mismo. Toque, toque, toque. Yo estoy amando, papi, no te equivoques. La noche está dolce, llegamos los Banshee, prendimos el party, Chanel está Bulgari, gastando los Benji, con todas las baby, chupito de tequi, nos ponemos crazy. Da igual que la zarandeen en el coche, que la estén ahí moviendo, porque ella está segura de sí misma, ella ha sentado sus cimientos y ella está
segura de sí misma. Tenemos aquí otro cambio de imagen, otro cambio de localización y aparece como en una alfombra roja por unas escaleras, con un vestido rojo, más de fiesta, más de gala, y con su abrigo como de pieles blanco, igual no es de pieles, pero bueno, simula ese lujo, esa fiesta con poderío, y las palabras que dice también, dice vocablos así como en inglés o palabras como cortadas, que esto también es algo muy típico de este género, decir palabras un poco en inglés y como palabras de marcas de lujo, también se utiliza mucho aquí y se está utilizando en esta parte de la canción. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo sé lo que tú sueñas es por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. En esta imagen de la escalera nos recuerda un poco a Marilyn y a Madonna en aquellas canciones que decían algo de los diamantes, ¿no? Bueno, que está hablando un poco del glamour y aquí aparecen los paparazzi, ¿no? Nombra a Palomo, un poco lo que ella ha estado viviendo, ¿no? Se ha estado codeando con las élites, por decirlo de alguna manera, y has tenido que estar escuchando muchas cosas sobre ella y cómo ella lo ha ido llevando de la mejor manera. Sé lo que tú sueñas es por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques. Aquí ha hecho una metáfora como de la vida misma, ¿no? Se ha caído por las escaleras, pero lo ha resuelto ahí con glamour, con un saber estar, ¿no? Ella dice, yo estoy al mando, no te equivoques. Entonces es como una metáfora, pues como la vida misma, ¿ves? Toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques. Aquí está dando como una lección de poderío, ¿no? Aparte de la imagen, la indumentaria, las joyas que puede llevar, lleva como unas perlas. Aparte de todos los accesorios y la ropa y demás, es la actitud de ella, ¿no? Lo que está aquí creando el poderío, el decir, aquí estoy yo. Ahora están como en el mismo garaje, bueno, no sé si será el mismo, pero en otra parte donde parece que están como por donde suben los coches y da una imagen visualmente muy bonita, donde parece que van a hacer una coreografía. Aquí aparecen con otra indumentaria y nos recuerda bastante a Slow Mo. La indumentaria, la coreografía y toda esta parte. Me parece, la canción es como si fuera una continuación de Slow Mo, ¿no? Tiene como continuación. Me da a mí esa sensación, es como una segunda parte de lo que ha pasado desde entonces hasta ahora. Control is an emergency, so drop it low and papi, put it on me. I'll be ready pa' dejarlo caer. Una vez y otra vez y otra vez. Toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Aquí vuelve a mezclar trozos de la canción en inglés y trozos en español, y esto ya es como también un poco su seña de identidad, esta manera de cantar las canciones mezclando los idiomas. Toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques. Toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques. Aquí en el final nos hace un poco un despliegue de todas las localizaciones que han utilizado como a modo de resumen, y
y termina con esta imagen que es muy bonita porque es como si fuera un ojo, ella en el centro, los bailarines alrededor y esa espiral que forma, esto que a mí me parece un garaje, que no sé bien lo que será, pero me parece. Y es una imagen muy bonita, es como un ojo. Bueno, pues esta ha sido la canción. Vamos a hacer un pequeño resumen de los elementos que analizamos aquí en el canal. Y hablando del sonido, pues podemos decir que es una canción de estilo urbano, de ritmo urbano, como de reggaetón, como de trap. Tiene elementos característicos de este género, como son, bueno, aparte del ritmo, pues las palabras en inglés, palabras de marcas, firmar la canción con el nombre, diciendo el nombre al principio o al final, en este caso al principio, y es algo como bailable, como que te hace mover, ¿no? Que te hace mover. Hemos dicho que el estribillo, en vez de ir para arriba, va para abajo, pero te da la sensación como de toque, 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 ¿no? Es como algo que se te mete mucho en la cabeza, que es lo que creo que habrán intentado hacer para que esta canción, este loop, este gancho, este toque, se metan en las cabezas de las personas y la tengamos ahí presente para este mundial que viene y que le dé fuerzas a la selección para que consiga ponerse en la mejor posición posible. En cuanto a imagen, hemos visto varios escenarios diferentes, pero todos con un toque de glamour, aunque el estilo sea urbano, pero todo lleva un poco de glamour en la indumentaria y en la manera, ¿no? En general, la imagen es como así urbana, pero glamurosa también. Y el discurso, que es en donde se centra para mí toda la canción, es pues el mensaje de una mujer empoderada, una mujer que camina pisando fuerte, que va superando todas las barreras, todo lo que se habla de ella, todo lo que va viviendo y va cumpliendo su sueño de forma firme, de forma segura y hacia adelante. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado podéis dejarme un like, podéis dejarme un comentario, una sugerencia, podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!